Esta semana Dios me habló mucho acerca de este tema que es para mí muy importante, que lo estuve comprendiendo cada vez más y espero que sea de bendición para tu vida. Y si me pueden poner el título, por favor, de la enseñanza. Se llama ¿cómo? Quitando toda rebelión. ¿Cuántos de aquí son rebeldes? No levanten la mano. Ya la levantaron unos, no la levanten. Mira, desde que nosotros tenemos la conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo, y vamos creciendo, dentro de nosotros nace algo que se llama rebeldía. Repite conmigo, rebeldía. Ahora la pregunta del millón, ¿qué es la rebeldía? Encontré dos significados que a mí me llamaron la atención, si los gustas anotar. La rebelión es la desobediencia a Dios. Y a mí me sorprendió este comentario que dice, y se compara con el espíritu de adivinación. Dice, este es un paralelo importante porque la adivinación es lo que practican las culturas paganas con la esperanza de comunicarse con los espíritus en busca de respuestas. La otra, dice aquí, la palabra rebelión puede significar con mayor frecuencia como un cambio, sublevación, rechazo a la autoridad, rebeldía, dice aquí, en el corazón. Y a mí me llamó este significado la atención. Dice como un cambio, sublevación o rechazo a la autoridad. La Biblia dice que Dios puso autoridades aquí en la tierra. Entonces tú no puedes decir, no, pues nada más voy a obedecer a Dios y punto, ya no. La Biblia dice que Dios estableció autoridades aquí en la tierra. Y cuando nosotros desobedecemos, nos rebelamos ante la autoridad, estamos trayendo un cambio en nuestra mente, estamos mostrando un rechazo hacia la autoridad, estamos cayendo en esa sublevación y nosotros estamos cayendo en la rebeldía. Y por eso aquí en este tema yo le puse quitando toda la rebelión. Compartí algo en la célula que di el martes acerca de esto, pero fue algo que en toda la semana me estuvo bombardeando, porque yo les decía en la célula, ¿cuántos de aquí tienen hijos adolescentes o tuvieron hijos adolescentes? ¿Y cuántos de ellos quizá están en rebeldía? ¿Y cómo lo vemos nosotros? Pues es que están en la edad en que se rebelan, están en la edad pues donde les vale todo, ¿sí o no? Y a veces hacemos como poco este concepto que es muy importante, pero déjame decirte algo, a causa de la rebeldía, el diablo fue expulsado del cielo, porque se rebeló en contra de la autoridad de Dios. Y esa rebeldía ocasionó que él fuera expulsado del reino de los cielos. Antes no se llamaba Satanás, ¿verdad? Pero dice que esa rebeldía que surgió en él, dice que se levantó en contra de Dios y que quiso ser igual que él. Recuerda que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y enseñoree, que ejerza autoridad. ¿Sí o no? Entonces cuando este ángel escuchó eso, dijo, ¿cómo un ser creado por Dios va a tener autoridad sobre otras cosas? En un día en oración, el doctor Galindo decía que ni a los ángeles se les ha dado esa autoridad para compartir el evangelio, sino a nosotros como hombres, a nosotros como hijos de Dios. Y fíjate, la Biblia dice, cuando habla una expresión acerca del hombre, dice que es menor que los ángeles, pero que le ha dado autoridad. Entonces vemos que Dios, cuando pensó en nosotros, fue para ejercer autoridad, pero también para que nosotros estuviéramos bajo autoridad. Y cuando uno se rebela ante la autoridad, pues cae en esa rebelión.
Tú puedes leer después de lo que te leí acerca de Moisés y del pueblo, que cuando salieron de Egipto, dice, lo primero que ellos hicieron fue caer en rebelión. Que de haber dicho Moisés, tú eres nuestro líder, tú eres nuestro guía, tú eres el enviado por Dios para sacarnos de este lugar, vemos que el pueblo se estaba quejando y se estaba rebelando en contra de la autoridad, diciendo, Moisés, ¿para eso nos sacaste? ¿Para morir aquí en el desierto? Y de hecho la Biblia describe a esta primera generación como un pueblo que rebelde y duro. ¿Y qué crees que pasó con ese pueblo que fue descrito como rebelde y duro? Pues no entró a la tierra prometida, porque permeaba en el corazón ese pecado. Y si Dios lo hizo con ese ángel que lo sacó de su reino por ejercer esa rebeldía, Dios no puede darle bendición, mostrarle sus bendiciones a personas que tengan rebeldía en el corazón. Y por eso es importante este tema, porque debemos de quitar de nosotros toda rebeldía. Y la rebeldía es algo con lo que luchamos todos, no nada más los adolescentes, también las personas grandes. A ver, mira a tu lado y a ver, escanéalo. ¿Crees que sea rebelde o no? A ver, dale una escaneadita. Y a ver, nada más dile con la mirada. Nada más las risitas nerviosas, ¿verdad? Ay, pastor. Y créeme, la rebeldía es algo con lo que todo mundo lucha, todos. Por más que alguien pueda tener también un cargo en la iglesia o allá afuera, todos siempre tenemos una autoridad arriba de nosotros. Y debemos reflexionar en este día si hay rebeldía en nuestro corazón. Porque este es un tema muy importante, porque en verdad el pueblo de Israel, la primera generación, no pudo entrar a la tierra prometida porque pues tenían un corazón rebelde. Y cuántas veces vimos ahí en el libro del Éxodo que pues Dios tenía misericordia por ellos a causa del líder que era Moisés, que era un hombre manso. Dice que Moisés la Biblia lo describe como el hombre más manso de toda la tierra, y que gracias a él pues el pueblo siguió adelante. De hecho, hubo una parte donde Dios le da una propuesta a Moisés y le dije, bueno, a ver, Moisés, órale pues, vamos a erradicar a este pueblo rebelde y de ti voy a hacer una gran nación. A través de ti, porque he visto tu obediencia, he visto tu fidelidad, he visto pues esa paciencia y ese amor, pues te hago esta propuesta, de ti voy a hacer una gran nación. ¿Y qué fue lo que le dijo Moisés? No, Señor, ¿cómo? ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir los demás pueblos? Que sacaste a este pueblo con una gran victoria para entregarlo en el desierto. Y sabes, gracias a ese corazón manso, humilde, bajo autoridad, Dios tuvo misericordia del pueblo. Aunque eso sí, los que fueron rebeldes pues no entraron a la tierra prometida, sino entró la generación que les sucedía. Y por eso aquí me impactó mucho este significado que dice, puede traducirse como un cambio. ¿Cómo ves tú a las autoridades? ¿Cómo tú te muestras ante la autoridad? ¿Acaso tú rechazas la autoridad? ¿Te rebelas ante ella? Y no estoy hablando solamente aquí en la iglesia, sino allá afuera, en la sociedad. La Biblia dice, oren por las autoridades, por aquellos que están en eminencia. Dice, para que vivan en paz. Nuestro deber, sea del partido o el color que tú quieras ponerle, debemos obedecer y bendecir a las autoridades.
que si estas elecciones no te gusta el que va a quedar, pues tu deber es orar y bendecirlo. Y que debemos cambiar nuestra mentalidad con respecto a la autoridad. ¿Sabes? Así como se habla que dentro de la iglesia hay personas que son tu lija, también hay autoridades que dentro de ti van a ser una lija para moldearte, para que tú aprendas el sometimiento, para que tú aprendas también a ganarte la autoridad. Entonces es un tema muy, muy padrísimo. Quiero que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 53. Y aquí tiene que ver mucho ese derramamiento que Jesús sufrió cuando latigaron sus espaldas. Dice Isaías capítulo 53, verso 5. Hay dos motivos por los cuales Jesús fue herido y fue molido. Dice el verso 5, mas él herido fue ¿por qué? Por nuestras rebeliones. O sea, no es casualidad que a Jesús nada más lo estuvieran golpeando, que a Jesús lo hirieran, no, sino que cada herida tuvo un propósito para hacerle frente a nuestra rebeldía. Sabes, tú y yo no merecemos la bendición porque somos personas que fallamos constantemente, ¿sí o no? ¿O alguien ha estado aquí en santidad durante 30 días? No, pienso que todos fallamos, ¿sí o no? Entonces yo quiero que tú entiendas que cuando Dios ve a Jesús en nuestro corazón, Dios ve la obra de redención que a través de su sangre está haciendo en nosotros. No nos está viendo particularmente viendo a nosotros, sino está viendo la obra que Jesús está haciendo en nosotros por medio de su sangre. Y Dios se agrada por lo que Jesús hizo, porque la Biblia dice que Él se ofreció voluntariamente para ser lacerado, para ser castigado. Es algo que ninguno de nosotros haríamos en este tiempo. ¿O alguien se ofrecería a vivir una cadena perpetua por alguien que hizo algo incorrecto? Señor, ¿alguien se animaría? Nadie, la verdad. Yo ¿por qué voy a pagar con cadena perpetua algo que yo no realicé? Y sabes, Jesús, Él dice que tomó la iniciativa y dijo, pues yo voy a ser el que va a pagar el precio por por toda la humanidad. Y por eso en la Biblia el profeta Isaías Dios le reveló esta profecía y estaba diciendo, mas él herido fue ¿por qué? Por nuestras rebeliones. O sea, cada herida que Jesús sufrió fue por la rebelión de toda la humanidad. Si Jesús no hubiera sido herido, no hubiéramos sido no hubiéramos tenido expiación, por nuestras rebeliones. Y después dice, molido por nuestros pecados. O sea, tampoco fue una coincidencia que a Jesús se le mostraran o lo castigaran dándole esos latigazos. Yo les compartí el martes que por eso el Antiguo Testamento tiene que ver mucho con el Nuevo Testamento, porque ahí podemos entender un poco más acerca de todo esto. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 25. En el libro de Levítico, Números y Deuteronomio se nos habla acerca de toda la ley de Moisés. Deuteronomio capítulo 25, verso 1. Dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán ¿qué? Al culpable. Dice el verso 2, y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Dice, según su delito será el número de azotes. Verso 3, se podrá dar ¿qué? 40 azotes y no más.
Dice, no sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Y recuerden esa parte en la Biblia cuando ese gobernador le dijo al pueblo, ¿a quién quiere que suelten? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y qué decía el pueblo? A Barrabás, suelten a Barrabás. Entonces el gobernador, dice la Biblia que él tomó agua y dice que delante del pueblo se lavó las manos y les dijo, yo no tengo nada que ver ni voy a ser responsable de lo que le suceda a este hombre. ¿Y qué dijo el pueblo? ¿Qué dijeron los judíos, el pueblo de Israel? Sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos la sangre de Jesús de Nazaret. Fíjate qué fuerte. Por eso la Biblia dice que de cada palabra ociosa nosotros vamos a dar cuenta. Y después vemos que el pueblo de Israel sufrió la consecuencia de esas palabras. Toda una generación hasta los tiempos modernos pagó la consecuencia de la rebelión. Lo último que podemos notar si tú investigas la historia del pueblo de Israel fue pues cuando los alemanes, los nazis querían destruirlos. Y fue esa etapa del holocausto, que fue una etapa muy dura y que casi erradican con el pueblo. Porque ¿sabes qué? Esas palabras que hicieron fueron palabras muy fuertes. No era cualquier sangre, era la sangre del Salvador, del que iba a expiar al mundo del pecado. Por eso hay unas partes, cuando hemos hablado acerca de la Santa Cena, que cuando uno toma la cena del Señor incorrectamente, pues uno puede también acarrearse pues el mal de lo que es lo que Jesús sufrió. Y por eso te digo, aquí cobra importancia, porque Jesús vino a cumplir toda la ley, no solamente lo bueno, pero también lo que merecía ser castigado. Y dice que a Jesús pues lo azotaron y que con ese látigo de Roma fue herido, fue transfigurado, fue molido. O sea, no creas que nada más le pegaron así, ay, toma. No, le pegaron con odio, le pegaron. La Biblia dice que Jesús quedó deforme, que no se podía reconocer, pero que todo ese castigo fue por la rebelión y por nuestros pecados. Entonces ahí es cuando uno tiene la revelación de esto, cuando uno vive agradecido con Jesús, cuando uno le dice, Señor Jesús, gracias por vivir en mi corazón, gracias porque tú estás haciendo un cambio. Muchas personas dicen, pues es que no veo cambios. Créeme, aunque sea un poco, Dios está haciendo una obra dentro de tu corazón, porque Jesús no viene a un corazón y no hace nada, sino Jesús empieza a hacer cambios. Y esa sangre que Él derramó en esa cruz, que derramó en ese sufrimiento, empieza a lavar, empieza a purificar, empieza a hacer una obra. Pero es importante también que nosotros quitemos la rebelión de nuestras vidas, porque debemos entender esto: si hay rebelión, no habrá bendición. ¿Cómo es? Si hay rebelión, no hay bendición. Y tú lo puedes ver en tu vida, que a veces no te salen las cosas, que a veces tú quizá te esfuerzas, pero hay algo que no está bien. Entonces es ahí cuando tú debes ir en oración y le debes decir, Señor, examina mi corazón. ¿Cómo le tenemos que decir? Señor, examina mi corazón. Hay dos partes muy importantes que son muy curiosas y que yo, cuando las leí, entendí más acerca de esto de la rebelión. En la historia del hijo pródigo, ¿cuántos se acuerdan de esa historia? ¿Cuántos la han escuchado? Dice que este hijo se rebela en contra de su padre, le pide toda la herencia, se va y la malgasta, ¿sí o no? Y la Biblia dice que después él volvió en sí y dijo, pues ¿qué ando yo haciendo aquí de miserable? Pues allá con mi padre pues tendría todo. Y dijo, iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado ¿contra qué? Fíjate muy bien, yo no había entendido esto. Dice, he pecado contra el cielo y contra ti.
porque ese pecado de rebeldía pues llega hasta la presencia de Dios. Porque dice la Biblia, también regresando a la historia del pueblo de Israel, dice que el clamor, el enojo del pueblo subió delante de la presencia de Dios. O sea, no solamente la oración sube delante de Dios, también la queja, la murmuración, a veces sube delante de la presencia de Dios y Dios dice, a ver, ¿qué está pasando? Entonces el hijo pródigo dijo esta parte muy importante: Señor, regresaré y le diré a mi padre, Padre, he pecado ¿contra qué? Contra el cielo y contra ti. Porque la rebeldía es algo que Dios no perdona. Obviamente, cuando uno confiesa sus pecados, me refiero a esto, no quiero que malinterpreten las cosas, me refiero a que ese pecado no entra en el reino de los cielos. Dios no está de acuerdo con la rebeldía. Y por eso te decía que este ángel fue expulsado porque permitió ese pecado en su corazón. Y la segunda vez que vemos esta frase es en el arrepentimiento de David, cuando dice: Señor, he pecado contra el cielo. He pecado contra el cielo. Porque recuerden lo que David hizo. Y vamos a verlo más adelante, pero yo quiero que ustedes entiendan que cuando hay rebelión, pues Dios mira diferente a ese pecado, y lo que Dios hace es expulsarlo. Por eso ese pueblo no entró a la tierra prometida, porque no se arrepintió. Y por eso este tema, quitando ¿qué? La rebeldía de nuestro corazón, de nuestra vida. Hoy tú debes reflexionar si ha surgido en tu corazón rebeldía, y debemos pedirle a Dios que realmente nos purifique, que quite ese pecado de nuestros corazones. Vamos a ir al libro de Mateo 27, verso 15. Dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Dice: y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían ¿qué? Entregado. Fíjate estos pecados lo que ocasionan, la rebeldía, ahora la envidia. Cuando hay envidia, eso te lleva a traicionar. Y cuando yo leí esto detenidamente, dije, pues realmente a veces la envidia te hace hacer cosas que no son correctas. ¿Y qué es lo que pasa a veces en nuestra ciudad? Que cuando a una persona le está yendo bien o le funcionó su negocio, ¿qué empiezan a decir los demás? Ay, ya viste. Ay. O sea, como que a la sociedad le da coraje que a alguien le vaya bien. Y a veces pues hacen hasta lo imposible para hacerte quedar mal. No nos gusta ver que a nuestro prójimo le vaya bien, pero eso no pasa en este lugar, ¿verdad? La verdad, pues como iglesia debemos tener ese deseo de esa primera iglesia de Hechos, que a todos nos vaya bien, no solamente a unos cuantos, sino que a todos. Y mi deseo es ese, que si tú tienes una empresa, pues que te vaya muy bien, y que si te va mejor que a alguien, pues tú digas, pues qué bendición, yo quiero aprender de esa persona, yo quiero pues pedirle, no sé, algún tip, algún consejo, y no menospreciarlo y no mostrar envidia. Y dice que los fariseos, los saduceos, los que conocían de la ley, dice que por envidia ¿qué? Lo habían entregado. Y fíjate, cositas tan pequeñas hacen problemas muy grandes. Yo he visto a veces en los matrimonios que a veces por cositas de nada son los pleitos más grandes, ¿sí o no? Díganme sí o no los matrimonios. ¿En cuál nos quedamos? En el 19. Dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sus sueños por causa de él. Dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud
que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Otra cosa que debemos entender, no nos debemos dejar por las corrientes que están pasando en estos tiempos. Cada uno de nosotros debe tener una convicción propia, y cuando tú estás cimentado en la palabra de Dios, tú vas a tener un criterio, porque mucha gente se deja llevar pues, por lo que la corriente está diciendo. Dice aquí la palabra: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese ¿qué? Muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron que sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. En el verso 24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Dice su sangre, el verso 25, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre ¿qué? Sea sobre nosotros. Y añadieron más todavía: y sobre nuestros hijos. Padre, ¿cuántos padres de familia hay aquí? Tus palabras tienen mucha autoridad. Lo que tú decretas sobre tus hijos tiene un peso muy, muy grande. Y por eso tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Dile a la persona que está a tu lado: hay que cambiar nuestra manera de hablar. Fíjate, los hijos de estas personas que quizá estaban pequeños, ¿qué culpa tenían? Y ya se estaban condenando. Porque los padres eran rebeldes. Dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. La Biblia dice que cuando Jesús estaba compadeciendo ante el tribunal, Jesús dice que él quedó ¿qué? Callado. Hasta le dijo esa persona: ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no hablas? Porque Jesús sabía que él tenía que callar delante de la autoridad para que se pudiera cumplir todo lo que había estado profetizado delante de él. La Biblia dice que él llegó como un cordero, siendo voluntario para ser crucificado, y dice que él cayó. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta mucho a veces el callar? ¿Cuántos? Que cuando te hacen algo, pero ¿cuántas veces se nos dificulta el callarnos, sí o no? A todos. Voltea a ver a los de allá atrás, mira, a todos, al que está, a la que vino bien arreglado, bonito, al que se ve decente, pues mira, todos. Cuando nos enojamos, cuando explotamos, tendemos pues a levantar la voz, pero Jesús mostró lo contrario, dice que Él calló. Y en la persona que está a tu lado, a veces hay que callar a veces. Y quiero leerte unas partes de lo que dice la Biblia. Proverbios 29:11. Dice la Biblia: el necio da rienda suelta a toda su ira, dice, mas el sabio al fin que la sosiega. La Biblia dice que hay cosas que Dios aborrece y que 7 abomina su alma. La una de ellas, lo que vemos en la célula, es aquellas personas que tienen en su corazón hacer el mal. Y eso, en pocas palabras, es rebeldía. Que aquellos que corren presurosos para hacer el mal. Quieras o no, tú y yo ya tenemos conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya tenemos despierta esa conciencia.
y cuando tu corazón sabe que es correcto, pero tú vas con una intención para hacer lo malo, estamos cayendo ¿en qué? En rebeldía. Porque como decía el significado, es un cambio. ¿Cómo decía el significado? Es una sublevación. ¿Qué más? Es un rechazo a la autoridad. Por ejemplo, en los matrimonios, tanto el hombre como la mujer son autoridades. Y por eso debe haber un respeto. La Biblia dice aquí: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio dice al fin que la sosiega. Vamos otra vez ahí a Proverbios, atrasito, Proverbios 11, verso 4. Dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará ¿qué? De muerte. Más adelante ahora Proverbios 15:1. ¿Alguien que lo pueda leer? La blanda respuesta quita ¿qué? La ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Dice Salmo 34:16. Aquí vemos lo que ocasiona la rebeldía. Salmos capítulo 34, verso 16. Dice: la ira de Jehová contra los que hacen mal. Fíjate lo que dice aquí: para cortar de la tierra la memoria de ellos. Aquí habla que cuando hay ese pecado, dice que Dios corta, Dios no permite más que esa persona pueda ser recordada. Y por eso es muy importante que nosotros examinemos nuestro corazón y podamos decirle: Señor, ayúdame si en mí hay rebeldía, si en mí hay este espíritu que me está haciendo diferente. Y dice, aquí me asombró esta parte porque dice que la ira de Jehová contra los que hacen el mal, dice para cortar de la tierra, dice la memoria ¿qué? De ellos. De hecho, una vez yo le pregunté a un judío que acerca de ese pueblo de la primera generación, y sabes, de hecho ellos casi desconocen mucho de esa primera generación. O sea, ellos saben que fue un pueblo rebelde, que fue un pueblo que se quejaba, pero no hay mucha información acerca de ellos, porque dice que Dios pues les puso un fin cuando estuvieron a punto de entrar a Jericó. Recuerden que incluso Moisés cayó en rebeldía, porque Dios le dijo: habla a la piedra para que pueda soltar agua. Y dice que Moisés estaba enojado y dice que él le pegó a la roca. Y dice la Biblia que Dios respaldó a Moisés, porque efectivamente salió agua. Pero Dios castigó a Moisés porque Moisés hizo quedar mal a Dios delante de todo el pueblo. Y ahí es cuando vemos que cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, a veces nosotros dejamos en mal a Dios. Y por eso Dios le dijo a Moisés: pues mira, ¿sabes qué? Ahora no me entras a la tierra prometida. Y eso me sorprendió mucho, porque tú podrías decir: pero Moisés, ¿cuántas veces fue fiel delante del pueblo? ¿Cuántas veces abogó por el pueblo? ¿Cuántas veces intercedió por el pueblo? Y por un simple acto no entró a la tierra prometida. Y ahí es cuando yo reflexionaba y a veces leyendo la Biblia decía: pero ¿por qué Dios? ¿Por qué este gran hombre que hizo tanto por un pequeño momento de enojo no le dejaste entrar a la tierra prometida? Y fue por eso, porque se rebeló en contra de Dios, porque Dios le dijo: háblale a la roca, y él hizo su voluntad. Cuando hay enojo en nuestras vidas, cuando hay situaciones,
lo que nosotros queremos hacer es nuestra voluntad. Y a veces no nos damos cuenta que estamos poniendo en mal a Dios. Y por eso hoy debemos reflexionar acerca de este tema. ¿Estás poniendo bien a Dios delante de tu familia, delante en tu trabajo, en tu negocio? Quizá Dios te ha dicho, debes hacer así, así, así. Y a veces podemos decir, no, es que yo pienso que mejor es de esta y de otra manera. Y quieras o no, a veces nosotros decimos, ay, pues no salió mal o esto o lo otro, pero quizá caímos en rebeldía. Y por eso la Biblia dice que aquellos que la ira de Dios está sobre aquellos que es contra aquellos que hacen el mal. Dice, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Jeremías capítulo 31, si me quieren acompañar, y ya casi estamos terminando. Jeremías capítulo 31. Perdón, Jeremías capítulo 3, perdón. Jeremías capítulo 3. Verso 12. Aquí el profeta le estaba hablando al pueblo de Israel y le decía, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, dice, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre ¿qué? El enojo. Si Dios es una persona que no guarda el enojo, ¿por qué nosotros sí guardamos rencor, guardamos enojo? ¿Cuántos de ustedes han guardado enojo, rencor? Siendo sinceros. Y aquí Dios le decía al pueblo, le estaba dando una lección, pero le decía en esta parte del 12, en la mitad decía, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, dice, y no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. Dice, no guardaré para siempre el enojo. Pero fíjate lo que dice el verso 13. Dice, reconoce. ¿Cómo inicia esta palabra, este verso? ¿Qué? Reconoce. Y algo que nos cuesta mucho como personas es reconocer cuando nosotros hacemos las cosas incorrectas. O cuando tú haces algo malo, luego lo reconoces. ¿Qué es lo que pasa? Lo ocultamos como el rey David. Por eso la Biblia decía aquí, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y dice aquí, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Nuevamente, verso 14, Dios le está hablando al pueblo, dice, convertíos, hijos que rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los introduciré, dice a Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Eso nos habla que cuando nosotros nos convertimos y quitamos toda rebeldía de nuestro corazón, Dios trae la bendición a nuestras vidas. Dios pone aquí, dice, Dios les decía al pueblo, y os daré pastores según mi corazón. ¿Tú quieres ver la bendición de Dios, que todo salga bien? Debemos quitar toda rebeldía de nuestras vidas. Rebeldía en contra de la autoridad. Y es algo que debemos entender, porque la Biblia dice, bendecid a las autoridades y a todos los que están en eminencia para que vivamos en paz. ¿Cuántos de aquí quieren vivir en paz? Aprendamos a bendecir a las autoridades. Por eso es muy importante que también nosotros estemos orando por estas próximas elecciones. Que Dios ponga gobernantes que amen nuestra ciudad, que amen nuestra nación, que tengan ese deseo de querer trabajar, y que también tú y yo podamos contribuir en el área
que nosotros tenemos que hacer, que es en la familia. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Levanten la mano. Ustedes tienen un rol muy importante dentro de la sociedad. La sociedad ahorita está en un momento muy difícil, muy crítico. Y si queremos resolver el problema que estamos pasando, debemos ir a la raíz del problema, que es la familia, y empezar a erradicar la rebeldía desde el interior de la familia. Debemos reflexionar si hay rebeldía en nuestros hogares. La Biblia también dice: padres, no llevéis a ira a nuestros hijos. Que nosotros empecemos a identificar también si como padres hay rebeldía en el corazón. Créeme que este asunto, este tema de la rebeldía, nosotros la tomamos muy en poco. Y nosotros debemos entender que Dios realmente quiere bendecir las familias, pero hay algo que Dios no tolera, que es la rebeldía. Y hoy te voy a invitar a que tú reflexiones realmente todo esto. Fíjate lo que dice el Salmo 30, verso 5. Y esta es una promesa de Dios para nosotros. Dice: porque un momento será que su ira, pero ¿qué dice después? Pero su favor dura toda la vida. ¿Te das cuenta cómo Dios nos está dando ese ejemplo de que incluso Él se puede airar, pero que será que momentáneo? De hecho, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol bajo vuestro enojo. Es imposible que ninguno de nosotros no se enoje a lo largo de su vida. ¿Cuántos llegaron hoy enojados? No levanten la mano. Pero a veces, ¿cuántas veces llegamos enojados al trabajo, llegamos enojados a la iglesia y levantamos nuestras manos, adoramos, le decimos: Señor, bendíceme, pero estamos enojados? Y debemos aprender esto, a tener dominio propio. Repite conmigo: dominio propio. La Biblia dice: porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Es importante que dentro de tu hogar, dentro de tu familia, tengas dominio propio. Dile a la persona que está a tu lado: vamos a aprender a tener dominio propio. Fíjate, Dios nos está diciendo en su palabra que Él se puede airar por un momento. Pero dice: pero su favor, ¿qué? Es para toda la vida. Dice: por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá ¿qué? La alegría. Queremos ver mejores tiempos para Taxco, para México. Debemos quitar la rebeldía de nuestros corazones. Mira, si nosotros, este grupo que está en este lugar, trabajamos en eso, algo vamos a poder influenciar a los que están allá afuera. Y sobre todo, Dios quiere realmente bendecirte. Dios quiere que realmente tú puedas ver el favor de Dios, que tú puedas ver realmente cómo Dios te bendice, cómo Dios te abre puertas. A mí me da mucho gusto escuchar esos testimonios de que Dios me abrió puertas, que Dios respondió esto, que Dios sanó en esta área. A mí, por ejemplo, la vida de Judith me impacta porque pues no fue una enfermedad cualquiera, pero ella decidió creer, porque es muy fácil cuando te dan una mala noticia venirte para abajo, tirar la toalla, reprocharle a Dios el por qué no, por qué sí. Pero ¿sabes? Nuestra convicción debe ser aún mayor de las cosas que estemos pasando. Por eso te voy a invitar que te pongas de pie en esta tarde. Entonces yo quiero que entiendas que Dios nos hace un llamado
en estos tiempos y nos dice: Red Iglesia, hay que quitarnos toda rebeldía que pueda haber dentro de nuestros corazones. La parábola del hijo pródigo es una parábola muy hermosa porque él salió siendo rebelde de su casa, pero él regresó con un espíritu noble, con un espíritu manso. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que no lo esperaba la condenación. Lo que le esperaba era la restauración. Muchas veces creemos que cuando fallamos Dios nos va a castigar, Dios nos va a pagar conforme a nuestro mal, pero entiende esto: Jesús ya pagó ese precio. Por eso Isaías 53 dice: Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Por eso no nos sucede nada cuando nosotros nos acercamos con un corazón delante de Dios, porque Jesús pagó toda la rebelión. Y toda esa rebelión en Jesús causó estas palabras que Él dijo estando en la cruz: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí fue el momento donde Jesús sintió el abandono de Dios, donde Dios vio esa rebeldía que fue puesta sobre Jesús, y Él dijo: yo no estaré en este momento con Él. Y por eso Jesús exclamaba desde la cruz, le decía: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque ahí estaba cargando con ese peso de nuestra rebeldía. Cada herida que Él había sufrido, cada momento en que nosotros nos hemos rebelado, Jesús estaba pagando el precio en esa cruz. ¿Para qué? Para que tú puedas tener el acceso a la bendición. Para que cuando tú falles y decidas regresar de ese mal camino, no te encuentres a un Dios que te va a condenar, sino encuentres a un Dios que te va a restaurar, así como ese padre restauró a ese hijo pródigo. Y la Biblia dice que cuando ese hijo venía acercándose, dice que el padre lo vio a lo lejos y que fue y lo recibió, lo besó y lo restauró. ¿Sabes? Dios quiere restaurar en este tiempo áreas importantes en tu vida. Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere restaurar tu vida personal. Porque me he encontrado y a veces escucho muchas personas que dicen: es que ya no siento nada, es que Dios ya no me escucha, es que Dios se olvidó de mí. Pero debemos tomar en cuenta que debemos acercarnos nuevamente a Jesús y decirle: Padre, yo te entrego mis rebeliones, yo te entrego hoy cada pecado, y dejar que esa sangre lave y purifique nuestras vidas. Así que donde estás, cierra tus ojos y tú vas a orar, y si identificas que hay rebeldía en tu corazón, le vas a decir: Señor, perdóname. Yo entiendo, Señor, que puedo tener una oportunidad. Dile: Padre, quita toda rebeldía de mi corazón. Dile: Señor, quita toda rebeldía dentro de mi hogar. Si ha nacido en mi hogar algún tipo de rebeldía, dile: Señor, quítalo de mi familia. Padre, hoy nos acercamos delante de ti en esta mañana para pedir, Señor, de tu bendición, para decirte: Señor, perdónanos porque hemos fallado, Señor. Sin darnos cuenta, quizá hemos sido rebeldes ante nuestras autoridades. Hemos mostrado rebeldía, Señor, y entendemos que tú, Padre, no estás con aquellos que cometen esos pecados, Señor. Hoy nos acercamos, Padre, a pedirte misericordia por nuestros hijos. Si hoy tú tienes un hijo que ha caído en rebeldía, tú pide por ellos también. Recuerda que ese hombre Job dice que él oraba incluso por si sus hijos habían ofendido a Dios. Dile: Señor, si mis hijos, si mis generaciones, si mi descendencia ha caído en rebeldía, Padre, dile: Señor, perdónalos. Que ellos puedan tener un encuentro contigo, que ellos puedan darse cuenta, Señor, que tú estás a la puerta y llamas. Padre, hoy te pedimos, Señor, por los pecados incluso de la iglesia, Señor, si nos hemos rebelado delante de ti, si no hemos cumplido, Señor, tu palabra, si no hemos ido y predicado a aquellos, Señor, que lo necesitan,
si no hemos dado una palabra de esperanza, una palabra, Señor, de consuelo, Padre, perdónanos por no obedecerte, Señor. Dile, Padre, queremos aprender a confiar en ti. Dile, Señor, yo te quiero obedecer. Yo quiero aprender, Señor, a tener un corazón obediente, a tener, Señor, una vida que te agrade. Padre, purifícanos en este tiempo, Señor. Ten misericordia de esta ciudad, Padre. Hoy vamos a orar por unos momentos por Taxco, así que yo te voy a invitar que levantes tus manos y pide por esta ciudad en la cual Dios nos ha colocado, y dile, Señor, ten misericordia de Taxco. Perdónanos, Señor, si hemos caído en rebeldía, si hemos caído, Señor, en situaciones que no te agradan. Padre, dale una oportunidad a Taxco, Señor. Levántanos, Señor, como iglesia para que podamos ir y predicar de tu palabra, para hacer testimonio, Señor. Perdónanos si no hemos sido testimonio, Padre. Queremos, Señor, que tu pueblo, que este pueblo, Señor, pueda verte a ti en nuestras vidas. Dile, Señor, yo quiero levantarme para que los demás puedan verte a ti, Señor, en mi vida. Que yo pueda reflejar tu amor, pueda reflejar tu gracia, tu misericordia. Que aquellos que no te conocen puedan creer, Señor, a causa de mí, Señor. Padre, hoy te pedimos, Señor, que tu sangre, Señor, limpie todos nuestros pecados. Que limpie, Señor, todas nuestras rebeliones. Que limpie, Señor, todo aquello que se ha originado en el corazón, algún pensamiento, alguna idea, Señor. Que tú limpies nuestras vidas de toda rebeldía, Señor. Queremos obedecer, queremos ser fieles a tu palabra. No queremos desviarnos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino queremos dejar que tú hagas una obra especial. Padre, quita la rebeldía de nuestro corazón, quita la rebeldía de las familias, Señor. Restaura los hogares, restaura, Señor, los matrimonios, restaura en este tiempo cada hogar. Que haya un despertar, Señor, glorioso. Que haya, Padre, un espíritu dispuesto, Señor, a ser transformados. Señor, restaura Taxco. Y ahí le vas a decir por último, Señor, restaura mi vida, restaura mi corazón, restaura mis pensamientos. Dile, Padre, yo no quiero tener algo en contra de una persona. Tu palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dile, Padre, si algo en mi corazón se ha originado, Señor, en maldad, en deseo, dile, Padre, quítalo de mi mente, quítalo de mi corazón. Porque queremos, Señor, ver tu bendición. Queremos que esta tierra, Señor, sea restaurada. Queremos, Señor, que Taxco sea una vez más levantado y que tú puedas hacer una obra perfecta, Señor, en cada hogar. Bendecimos, Señor, las familias, bendecimos nuestra ciudad. Creemos, Padre, en que tú tienes un propósito para Taxco. Creemos, Señor, que tú tienes un propósito para cada familia. Dile, Señor, levanta mi hogar. Dile, Señor, yo sé que tú tienes un propósito para mi familia. Tienes un propósito para mis hijos. Tienes un propósito, Señor, para mí. Que tú puedas cumplir, Señor, tu palabra sobre cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú nuevamente pongas, Señor, un corazón puro, un espíritu recto, Señor, delante de ti. No queremos hacer las cosas, Señor, en nuestras propias fuerzas. Dile, Padre, ayúdame a amarte con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Que cuando venga a este lugar, Señor, no venga por algo que tú me puedas hacer. Que no venga, Señor, por un beneficio, sino venga, Padre, porque simplemente te amo y quiero disfrutar de tu presencia, quiero disfrutar de tu palabra, porque yo sé, Señor, que tú vas a mover tu mano poderosa. Padre, vuelve nuevamente a abrir puertas de bendición en este tiempo. Vuelve a mostrar tu gracia, vuelve a mostrar tu misericordia, Señor, sobre cada uno de nosotros. Padre, que tus hijos den testimonio de lo que tú puedes ver, de lo que tú puedes hacer, Padre, a causa de tener un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que te agrade, Señor. Padre, hoy nos acercamos delante de ti para recibir tu bendición. Te pedimos que esta semana, Señor, sea una semana de bendición, sea una semana de puertas abiertas, sea una semana de gracia, una semana, Señor, de favor y de misericordia
sobre cada uno de nosotros. Padre, bendice nuestro trabajo, bendice el fruto de nuestras manos. Hoy ponemos delante de ti toda carga, toda prueba, toda aflicción, todo temor, porque ese amor perfecto, Señor, echa fuera todo temor. Padre, te damos gracias por este día y te pedimos, Señor, que tú pongas en nuestras vidas, en nuestro espíritu, Padre, un corazón limpio para que podamos servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Hoy te damos gracias en esta mañana y te pedimos, Padre, que tú tomes el control de cada familia, de cada pensamiento, de cada emoción, Señor. Que tú tomes el control de nuestra ciudad, que tú pongas paz en Taxco, que tú pongas, Señor, de tu misericordia sobre esta ciudad, que esta ciudad nuevamente sea levantada, que tú restaures, Señor, todo lo que el enemigo quiso venir a robar, a matar, a destruir. Padre, hoy con nuestra fe creemos, Señor, y confesamos tu palabra, que tú vas a venir, Señor, a ayudarnos, que tú, Señor, extenderás tu mano de gracia y tu mano de favor sobre cada uno de nosotros. Así te lo pedimos en esta tarde, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.